Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Todos contentos? Todo tranquilo, profe. Muy bien. Bueno, pues hay que tomar nuestras precauciones. Eh, no hay que estar confiados, abusados con todo. Bueno, en lo que ingresan a algunos compañeros más, aquí les voy dando a admitir. Entonces, vamos iniciando. La sesión anterior, el día de ayer, nos quedamos en que hoy íbamos a trabajar una extensión de las integrales de superficie, donde está interactuando un campo vectorial y entonces nuestra intención es medir el flujo, el flujo que atraviesa dicha superficie. En este caso, sobre el área, la integral de superficie. En este caso, la integral, o bueno, la superficie en cuestión es del tipo abierta, se llama superficie abierta. Es decir, siempre hay un vector que apunta hacia arriba y un vector que apunta hacia abajo. Bueno, entonces vamos viendo cuál es la definición que vamos a emplear. Entonces dice así, definición. En este caso es integral de flujo. Integral de flujo. Entonces, dice, vamos a decir, sea el campo vectorial definido por sus tres componentes, que vale M para I, N para J, y en este caso es P, la función P en la dirección de K. Dice, sea este campo vectorial donde en este caso, las funciones que son M, N y P tienen primeras derivadas parciales, continuas. Son derivadas parciales continuas sobre la superficie, en este caso, denotada por la letra S, ¿de acuerdo? Orientada, esta superficie está orientada, atención, mediante un vector, lo llamamos N, un vector, esta N le vamos a poner así, tilde o gorrito aquí arriba, para hacer la distinción en que esto es un vector normal y esta es una función del campo vectorial, ¿de acuerdo? Vector N normal, un vector normal, punto y seguido. Dice, en este caso, la integral de flujo, de F a través de S, está dada por, en adelante vamos a usar esta expresión para medir el flujo a través de una superficie. Entonces plantamos aquí, integral de superficie del campo sobre la superficie, punto, la normal de S. Así es como vamos a representarlo. Esta sería la fórmula con la cual vamos a identificar una integral de flujo de un campo sobre una superficie. Entonces esto nos va a estar denotando la integral de flujo de F sobre S, sobre la superficie. ¿Ok? Bueno, entonces, nuestro propósito es intercambiar en algún punto
esta NDS por algo más sencillo de operar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos a decir que aquí lo que interviene es F, que es un vector, N, que es un vector, ajá, F es un campo, N es un vector normal, aquí N de vector normal, perdón, me falta ponerle la tilde. Entonces, la intención es la siguiente. Si esta es la forma complicada, ¿qué debo escribir aquí por delante que sea la forma sencilla de evaluar? Ajá, ¿de acuerdo? Ese es el propósito. Si esto es la integral complicada, ¿cuál es el lado derecho para intercambiarlo y que sea sencillo de operar? Es el equivalente, por ejemplo, en lo que les comentaba en algún momento. Si a mí me piden la integral de f punto dr sobre c es igual a una integral doble de una región, de aquí un integrando y aquí un diferencial de a. Entonces, pensémoslo así. Si la integral de líneas, dada la curva que tengo que trabajar, es la unión de varias curvas, o sea, el resultado final es sumar varias integrales de línea, y que si voy por el lado derecho es una única integral y es más simple de operar, pues aquí es la misma idea. Esto podría ser la versión complicada porque esa superficie puede componerse de la unión de varias superficies y que quiero medir el flujo a través de ella. Pero hay una versión sencilla, pues entonces vamos a usar la versión sencilla. Bueno, entonces aquí esta sería la pura definición, con lo cual vamos a identificar una integral de flujo. Aquí todavía estamos en las cuentas en abstracto. Vamos a aterrizarlas, y para aterrizarlas haremos uso de un teorema, ¿de acuerdo? Ese teorema ya me presenta las cuentas concretas que yo debo aplicar según el tipo de orientabilidad que yo le quiero dar a la superficie. Entonces, el teorema dice así, teorema, le vamos a poner por nombre, evaluación de una integral de flujo, Dice lo siguiente, sea S una superficie, sea S una superficie orientada. Esto es importante. Si Dios me da una superficie arbitraria y no puedo en algún momento concretar la orientabilidad, porque hay confusión, porque no puedo construir esa superficie, entonces, atención, hay que practicar lo suficiente para, dada una expresión, uno pueda construir la superficie y inmediatamente decidir hacia dónde está apuntando este vector normal que me van a pedir. Cuando eso no se consigue, obviamente, pues se estresa uno porque dices, las cuentas es lo de menos, las podría yo hacer, pero no puedo saber para dónde está apuntando este vector que me hace falta. Entonces es donde hay frustración. Entonces hay que trabajar algunos, pues un conjunto de ejercicios para ejercitarse y tener claro hacia dónde apunta ese vector. Bueno, entonces esa es una superficie orientada, dada por, para representar vamos a usar en este caso la función z definida como g de xy. Ya decíamos el día de ayer cómo representábamos esa superficie, tomando esto y proponer una G más grande, y ya teníamos la superficie. Entonces, dice, si tú tienes esta información de la superficie y dice, y sea R, su proyección en el plano XY. Vean que el plano de donde va a estar la proyección de la superficie, donde va a quedar la sombra de la superficie, es justamente las dos funciones de las que depende la función G. Entonces aquí se puede cambiar por otra, en lugar de que sea Z, la puedo cambiar por X, la puedo cambiar por Y,
Obviamente aquí necesito hacer los cambios pertinentes y entonces la R de proyección pues va a quedar siempre en términos de estas dos variables que estén acá en la G. ¿De acuerdo? Ese sería el plano de proyección que siempre se puede manejar. Entonces, aunque este teorema ahorita está planteado para que uno observe desde el eje Z, como la altura, y uno vea en el plano XY la sombra, esto se puede cambiar. ¿Qué tal y yo la cambio desde el eje X? Entonces la sombra queda en YZ. Si me paro en Y, entonces la sombra queda en XZ. Entonces son los pequeños cambios y adaptaciones que le puede uno hacer a este resultado. La intención de hacer esas modificaciones es que uno pueda simplificarse el cálculo de la integral. Para eso son. Bueno, entonces dice, ya que sabes dónde está el plano de proyección, dice, entonces hay dos formas de representar esta integral. Hay dos formas de representar. Vamos a poner que la primera, dice así, integral de f punto ds sobre, en este caso es la superficie, perdón, aquí me falta n, f punto n ds. Entonces la integral de flujo del campo sobre la superficie es igual. Esta sería, este lado izquierdo es la definición que acabamos de mencionar, comentar, y en el lado derecho vamos a representar la función sencilla de evaluar. ¿De acuerdo? Entonces dice, debes intercambiar esto por una región. Vean el pequeño cambio. Lado izquierdo es una superficie. Lado derecho se convierte en la región. Entonces vean la versatilidad, la simplificación de las cosas. En el lado izquierdo yo calculo el flujo que pasa a través de esa superficie. El flujo de ese campo que pasa a través de la superficie. Dice, para medir ese flujo, concéntrate en la integral sobre la región de proyección. Ahorita te digo quién es el argumento que vas a integrar. Dice, esta integral que tú calcules acá, cartesianas, polares, cilíndricas, esféricas, es el resultado, bueno, serían polares, nada más cartesianas y polares, esféricas y cilíndricas no, porque no tengo una tercera integral. Bueno, dice, es el resultado de calcular una integral doble sobre la región, no cualquier región, es la región de proyección, dice. Entonces, vas a evaluar el campo sin perderlo de vista, y lo vas a multiplicar en producto punto por, dices, este señor que tengo por acá, es el vector normal unitario, Entonces hay que escribir quién es su equivalente del vector normal unitario. Entonces lo vamos a escribir del siguiente modo. Aquí vamos a abrir un corchete y dentro de ese corchete van a ir las siguientes componentes. Primero voy a escribir la parcial de G respecto a X. Obviamente depende, la parcial de G respecto a X depende de dos variables, pero me voy a ahorrar escribir esas dos variables. Entonces, esto menos la parcial de G respecto a Y en la componente J. Y si quiero que apunte hacia arriba, como lo mirábamos el día de ayer, entonces aquí este resultado tiene que ser K. Aquí diferencial de A. Entonces, vamos a poner la siguiente notación. Que esta integral integral doble. Obviamente aquí este producto punto de este vector multiplicado por este campo, lo que me va a producir es al fin y al cabo, lo que va a producir acá, lo voy a marcar así, es una función escalar. Un número pues, una función. Es lo que me va a devolver este producto punto. Y dice, bueno, una vez que simplifiques esta expresión, el argumento o integrando, se convierte en una función escalar, la cual necesita dos direcciones de integración. O la integras por región tipo 1, tipo 2, con coordenadas polares y hay simetría. Entonces hay maneras de simplificar, ¿de acuerdo?
A esta integral que acabamos de escribir, pónganle que es orientada. Esta es orientada hacia arriba. Bueno, así como tengo una versión de la integral de el flujo a través de la superficie para una región que está orientada hacia arriba, está su equivalente. Ajá, para una región, ajá, una región donde el vector está, el vector normal está orientado hacia abajo. Entonces vamos a ver cuál es ese otro cambio. Borro por aquí y escribimos así. La segunda parte sería la integral de el flujo del campo sobre la superficie va a ser igual a la integral. Sigue siendo la región de proyección. Lo único que va a cambiar aquí en el argumento de este corchete es que ahora estas parciales están multiplicadas por un menos. Entonces esta es G de, en este caso es G de X en Y, G en Y en J, pero ahora está apuntando en menos K, diferencial de A. ¿De acuerdo? Y J y K. Ese signo más y ese signo menos, aquí es un más, pero por acá ya es un menos, eso le cambia la orientabilidad. Ajá. La orientabilidad del vector normal. Entonces, en este punto, diríamos que orientada, bueno, para completar sería orientada esta versión, es orientada hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ya aclaré en algún punto por qué el vector NDS se convierte, en este caso, en nada más el gradiente de G, de X, Y, Z, diferencial de A. Pregunta, ¿ya aclaré esta equivalencia o no? ¿O esta igualdad? No, profe, aún no. Bueno, entonces vamos a hacer esta aclaración. La pregunta es, en este caso, la aclaración va en este sentido. Fíjense, cuando yo propongo la parte complicada, o sea, la parte izquierda, como la integral del flujo sobre la superficie, aparece justamente un vector normal diferencial de superficie. La idea es cómo reescribir este término en algo más simple. Ese algo más simple es justamente esto que está marcado acá. Ajá. Entonces, lo que está encubierto, lo que no se ha dicho, es cómo es posible brincar de este NDS a cómo brincar a un diferencial de A. Vean, aquí es un diferencial de superficie y aquí se convierte en un diferencial de A. Aquí, vamos, es la parte complicada y de este lado es la parte más sencilla de evaluar. Entonces, la idea que hay detrás es el teorema del cambio de variable. Ajá. Es decir, el NDS yo lo debo convertir, ajá, en lo que debe acompañar a quién sería el jacobiano para pronto. Entonces ese jacobiano es esta cosa de acá. Ajá. Entonces ese diferencial de superficie, cuando yo lo convierto, aquí es superficie, y cuando lo convierto a región de integración, en automáticamente sale el diferencial de A. Pero esta integral, si la dejo incompleta, nada más pongo f de A, no la puedo integrar porque la f es un campo. Necesito algo que lo simplifique. Y justamente este gradiente de G representado aquí para orientada hacia arriba, o representado aquí para orientabilidad hacia abajo, no es otra cosa más que el jacobiano. Y este jacobiano pues no es otra cosa que aplicar el teorema del cambio de variable, ya sea aquí o acá, cambio de variable. Entonces vamos a aclarar cómo se hace esa idea, por qué se simplifica. Y en adelante, atención, siempre que se nos presente un vector normal diferencial de S, en automático lo vamos a escribir así. ¿De acuerdo? Para la versión simplificada. ¿Ok? Bueno, veamos cómo se hace esa idea.
Entonces, parte de lo siguiente. Dice, recordemos que el día de ayer se definió que g de x, y, z es igual a la función z menos la función g que depende de x y y. Ayer lo planteamos así para una superficie, ¿de acuerdo? De ahí, lo que podemos decir es, pues si yo quiero calcular si nuestro interés es calcular el vector, por ejemplo, normal, normal a la superficie, normal de S. Pues lo único que tiene que hacer uno es, dices, ¿cómo normalizo un vector? Dices, calculo el gradiente de la función G. Pero si lo quiero unitario, entonces lo que debo dividir es entre la norma de ese vector gradiente que acabo de calcular. Pero atención, en este punto yo tengo diferencial de superficie. Aquí no puedo plantar diferencial de superficie, lo tengo que cambiar por algo más simple. Ese algo más simple es diferencial de A. Pero obviamente aquí en medio falta algo para equilibrar las cosas. Justamente ese algo es lo que se miraba. Atención. ¿Qué es lo que se miraba cuando veíamos esta idea? A ver si recuerdan. Si yo escribo solita la integral, creo que lo hicimos el día de ayer. A ver, dejen ver dónde escribimos esta formulilla. Ayer teníamos una fórmula. Atención, ayer teníamos que la integral de superficie, atención, integral de superficie de una función f, una función f de S, dice, se escribe siempre como la integral sobre una región. Mantienes a tu función f, obviamente vas a intercambiar algo de aquí, pero lo que hace el acompañamiento o equilibrio de la función es un jacobiano, y ese jacobiano está dado por 1 más la parcial de g de x al cuadrado más la parcial de g al cuadrado, y ya aparece el diferencial de A. O sea, vean el pequeño cambio. Aquí salta de ds, es el punto de partida, f sobre la superficie. Aquí era una función sobre la superficie. Ahora estamos viendo que el producto punto de dos vectores se va a reducir a una función, o sea, para quedar en estos términos, por eso se va saltando. Entonces, si ese producto punto, vean acá, que es un vector, multiplico por este otro vector, el producto de esos dos vectores me regresa a esto, sería una función, pero esa función dice, si tú la vas a integrar como una superficie, esa función sobre la superficie es igual a proponer que esta cuenta, que sería el jacobiano, acompañe el diferencial de A. Entonces, justamente lo que falta acá es también ese jacobiano. Entonces, en este caso, ¿quién es ese jacobiano que hace falta? Esto que tengo por acá. Eso es lo que hace falta ahí. Entonces, cuando se escribe esa cuenta, pasa así. Sigo manteniendo el gradiente de G dividido entre la magnitud del gradiente, lo voy a poner así en simplificado. Pero cuando multiplico acá por la raíz, y aquí pongo 1 más g de x al cuadrado más g de y al cuadrado diferencial de A, uno dice, esto que tengo acá arriba, ¿qué relación tiene con lo que tengo acá abajo? Donde se fijan, ¿quién es G? Entonces, fíjense, gradiente de G es el equivalente a menos la parcial de G respecto a X al, bueno, en este caso nada más sería así, G de X de Y, menos G de Y, J, y respecto a Z sería más K. Y después dices, ok, hasta ahí ya tengo el gradiente. Cuando yo pido el módulo
o norma de este vector, entonces eso significa que estoy calculando g de x al cuadrado, g de y al cuadrado, más esta componente vale 1 al cuadrado en raíz. Entonces, si se fijan, este gradiente de g en su módulo o norma es exactamente lo que tengo en el numerador acompañando al diferencial de a. Aquí le pongo un 1 para que se vea que es una fracción. Entonces, este con este se va. Por ello, la simplificación, entonces este igual, por eso dice así, n de s siempre se convierte en gradiente de g diferencial de a. Esa es la simplificación que siempre vamos a encontrar. ¿De acuerdo? De ese modo se explica que puedes brincar de un diferencial de superficie a un diferencial de área. ¿De acuerdo? Bueno, esto es importante, este pequeño paso. Más adelante lo vamos a utilizar. No lo pierdan de vista. Esto nos va a simplificar en gran manera pasar de una integral a otra y saber quién es siempre ese jacobiano que nos hace falta. Bueno, entonces, estas dos fórmulas, la 1 o la 2, la única distinción entre ellas es hacia dónde apunta el vector. Primero hacia arriba y esta otra versión apunta hacia abajo. Bueno, entonces en lo que sigue, nuestra intención es desarrollar algunos ejercicios con el propósito de mostrar cuál es la integral del flujo a través de la superficie. Entonces, obviamente nos podemos acompañar en algún momento de matemática o de otro software para hacer el gráfico del campo vectorial, el gráfico de la superficie e intersectar las dos cosas y ver cómo queda la figurita. El día de hoy solamente vamos a hacer las cuentas. Voy a hacer más tarde la idea de este gráfico y cuando me quede ya les paso cómo queda la figurita. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces veamos. Dice el siguiente ejemplo. Dice, sea S la porción del paraboloide. Sea S la porción del paraboloide denotado por la ecuación Z igual a, en este caso, g de xy vale 4 menos x cuadrada, 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿De acuerdo? Esa es mi función del paraboloide. ¿De acuerdo? Dice que se encuentra encima del plano XY. Que se encuentra encima del plano XY. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, y el campo, porque necesito saber quién es el campo, sobre el, que está actuando sobre esta superficie, pues en este caso vale X por Y más Y por J más K, ¿de acuerdo? Más Z por K. Este es el campo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, en este caso, se nos pide hallar el flujo a través de S. Hallar el flujo a través de S. Eso es lo que se nos está pidiendo. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se plantea la solución. Pues la solución, antes de comenzar a hacer cuentas, antes de embarcarse y decir, ya comienzo a operar la fórmula y vámonos ya, hay que hacer un esbozo, una gráfica intuitiva, bueno, lo digo intuitivo por la práctica, pero atención, ustedes necesitan ejercitar por ahí la graficación de superficies, de funciones, con el propósito de que les sean siempre familiares los objetos, y digan, pues es un paraboloide, ya sé para dónde van las ramitas, hacia arriba, hacia abajo, es un paraboloide, por ejemplo, un paraboloide que está así, con eje de simetría en Z,
Ah, no, el paraboloide que acabo de descubrir está con eje de simetría en X. Ah, no, ya lo grafiqué y sé que es el eje de simetría en Y. Entonces, la versatilidad de que identifiquen hacia dónde está orientado el objeto les va a dar, pues, mucha ventaja para poder plantear los elementos faltantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos fijamos que nuestro sistema de referencia sería X, Y, Z. En este caso, este paraboloide se abre hacia abajo porque si yo agrupo el signo, tengo menos paréntesis X cuadrada más Y cuadrada. El solo hecho de tener X cuadrada más Y cuadrada, dices, ah, este señor, si yo lo grafico es así. Ah, pero con el solo hecho de ponerle un menos, lo volteo y entonces ahora ya va hacia abajo. Ajá. Volteo el paraboloide. Ah, pero yo le digo, bueno, por ejemplo, dice, cuando X vale 0, 0, si me quedo con el de signo positivo, dice, estoy acá en el origen. Ah, pero si estoy con el que va hacia abajo con signo negativo, pues también cuando vale 0, 0, estoy en el origen. Lo que pasa que con el primero, el 0, 0 es su mínimo. Y con el segundo, el 0, 0 es su máximo. Entonces, pequeños cambios producen otros resultados distintos a la hora de comparar. Bueno, en este caso, nuestro problema que tenemos acá dice, en 0, 0, ¿cuál es la altura? Ah, pues vale 4. En 0, 0 vale 4. Y de ahí, pues tiene que ir bajando el paraboloide. Ajá. Uno lo podría extender infinitamente. Ajá. Por ponerle un ejemplo, que quede aquí debajo la tapa. Se puede ir extendiendo esa tapa. Ah, pero uno dice, ¿y yo la puedo extender la tapa tanto como yo quiera? Sí. ¿Y cómo le pondré yo un tope? Pues justamente aquí en la información que se me da dice que se encuentra encima del plano XY. Con esa información uno dice, ya esta tapa no se puede prolongar infinitamente. Tiene que quedar encima del plano XY. Entonces, así tiene que quedar mi objeto que estoy evaluando. Este sería mi paraboloide. Ahora, este sería, atención, voy a marcar en color rojo, la región de proyección. Es un círculo. Esta es la región de proyección. Le pongo R de proyección. Órale. Atención, R de proyección. ¿Quién es la superficie? Voy a marcar en color negro el mallado, bueno, el mallado o las curvitas de la superficie. O sea que vienen así. Ay, mi marcador no me ayuda mucho. Atención. Obviamente, esta cascarita que tengo aquí, también está su contraparte trasera, ¿de acuerdo? O sea, ahí atrás está la continuidad del paraboloide, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la idea es la siguiente. Este campo, ¿cómo actúa? Bueno, podríamos representar algunos de sus vectores. Por ejemplo, en 0, 0, fíjense que en 0, 0, la componente z es la que queda libre. Entonces, z yo le puedo dar cualquier valor. Z igual a 1, a 2, a 10 o a 20. Y, por ejemplo, para 0, 0 y cualquier altura, entonces el vector apunta así. Ese sería una normal. Ah, pero si yo me muevo tantito, en lugar del 0, 0, me muevo un pelito para acá, ya el vector normal apunta así. Si me muevo un poquito más, el vector normal apunta así. Y lo mismo por acá, y lo mismo por allá. Si alguien dice, no, definitivo, no me convenzo que van así los vectores normales, hay que pensar la siguiente idea. Atención. Cada punto inicial de estos vectores normales que estoy proponiendo no está en un lugar arbitrario por ahí donde se me pegue la gana, sino cada uno de estos vectores está anclado sobre la superficie. O sea que cada puntito inicial de estos vectores está sobre la cascarita de mi objeto, sobre la superficie. Es decir,
si yo construyo localmente un plano tangente por cada uno de estos puntitos, entonces es donde se ve que localmente tengo ahí el plano tangente, ajá, y sale la normal así. Por debajo está pasando la superficie. Entonces, por cada puntito que yo escoja, efectivamente, este n no es otra cosa que el vector normal. Ajá. Fíjense, una característica es que este vector normal, conforme te mueves en la superficie, va cambiando de orientabilidad, más bien de inclinación. En todo momento, la orientabilidad es que está apuntando hacia fuera de la superficie, mejor dicho, hacia arriba de la superficie. O sea, todo el tiempo que vengo por acá recorriendo, el vector normal está apuntando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Aquí sigue siendo hacia arriba. Cuando brinco de este lado, sigue siendo hacia arriba. Si se fijan, nunca hace así, que viene ya por este punto y salta y ahora el vector ya va para abajo. La flechita apuntando, no. Todo el tiempo va hacia arriba. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me enfrento a una superficie donde una sección va hacia arriba y de momento una sección va hacia abajo? Obviamente tengo que partir la superficie en dos partes. ¿Para qué? Para considerar, ahí es donde viene la idea. De lo que acabamos de mostrar del teorema es que siempre que se tenga orientabilidad hacia arriba, utilices la versión 1 de la fórmula. Ah, pero si te enfrentas a el complemento de la superficie y ahora cambia, los vectores normales ya no apuntan hacia arriba, sino apuntan hacia abajo, entonces quiere decir que hay que usar la segunda parte. Entonces, cuando tú construyes el resultado uniendo estas dos partes, ya tienes el flujo a través de la superficie. Bueno, en este caso, siempre va por fuera, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, pasemos en este caso, ¿cuánto vale la parcial de G respecto a X? Ah, pues vale menos 2X. La parcial de G respecto a Y vale menos 2Y. Y ya. ¿Qué más necesito? Ah, pues ya plantar la fórmula. Dice, integral de superficie del campo punto N de S, vector normal, es igual, atención, punto de observación, plano de proyección. Sé que el plano de proyección está en el plano XY y es un círculo. Entonces aquí voy a poner integral sobre la región de proyección, que sería ese círculo, y voy a escribir el campo, punto, lo que vale el corchete. En este caso hay que distinguir qué voy a usar, la 1 o la 2. Entonces me planto en mi bosquejo y veo, ah, pues todos los vectores siempre van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Paso para otro, va hacia arriba, hacia arriba. Vengo por acá, es hacia arriba, hacia arriba. Voy por ahí atrás, es hacia arriba. Entonces la versión que voy a usar es la primera, porque siempre va hacia arriba. Entonces, por ser la primera, aquí debe ser menos g de x. Y ese menos g de x, entonces sería menos, con el menos de este resultado sería 2x en y, 2y en j. A ver, confirmen, 2x en y, 2y en j. Y la última componente es k, del diferencial de a. Ajá. Entonces, aquí lo que falta sustituir es el campo, que sería esta cuenta, multiplicado por este resultado, y vamos a simplificar. Ya estamos casi sobre los 40, entonces voy a simplificar un poquito y les voy a dejar que la cuenta quede hasta acá. Ustedes hacen las cuentillas a ver si llegan ahí. Es integral de la región. Vale 4 más x cuadrada más y cuadrada, diferencial de a. ¿De acuerdo? Esto es lo que